Bienvenidos todos, bienvenidos compañeros a este panel. Doctor Chacón, iniciamos. Muchas gracias. Pues muy buenos días, bienvenidos todos a esta última actividad de este 7º Congreso. Vamos a tocar un tema, ustedes tienen los programas, que habla sobre docencia, investigación e innovación educativa. Temas articulados, temas centrales en la labor que nosotros realizamos de manera cotidiana. Hablar de docencia implicaría hablar sobre una mesa completa, sin embargo la intención es poder ligar, poder articular algunos aspectos importantes de esta relación que existe entre la docencia, la investigación y lo que tiene que ver con la investigación educativa. Vamos a dar inicio al panel, le voy a pedir, vamos a tener una primera ronda en la cual cada uno de los panelistas va a hacer un pronunciamiento sobre algunos de los temas que nosotros vamos a tener en la mesa y posteriormente, como lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a pedirles una participación activa, como lo hemos hecho a través de preguntas, para ir generando una actividad de reflexión y de debate. Entonces, arrancamos con el doctor Pedro Flores Crespo. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar en el Instituto Politécnico Nacional, una de las mejores escuelas, instituciones del país, es un placer, muchísimas gracias por la invitación. Mi presentación la he dividido en dos partes principales y llevaría por título ¿realmente estamos innovando en la educación superior o solamente transformamos la obsolescencia? Esa es la pregunta que yo quisiera contestar. Para ello, trataré de hacer un repaso conceptual del término de innovación en educación superior, de acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NUYES, cuestionando algunos elementos de este concepto, y después trataré de ver cómo la innovación en educación superior se ha tratado de operacionalizar o realizar en el subsistema de educación superior tecnológico. No es metiendo al poli, ahorita les voy a decir que entiendo por sistema superior tecnológico, porque es uno de los, o es el sector de educación superior que más ha crecido en los últimos años, y también he hecho algunos estudios empíricos en este subsistema y pues tengo algunas observaciones que hacer. Entonces, empezamos. Creo que la innovación es un concepto en movimiento, como lo vamos a ver, ya que en 2006 la NUYES decía que la innovación residía en transformar los modelos académicos, aprovechar las nuevas tecnologías de la información, ampliar las oportunidades de movilidad estudiantil e impulsar la internacionalización de la educación superior. Advertía que no todo cambio dentro de las universidades se podía considerar como innovación y que había cierto riesgo de que se actualizara la obsolescencia en nombre del cambio. La innovación a principios de la década pasada era un concepto amplio y abarcativo según la NUYES y se podía concretar en 7 ámbitos. El primero era un ámbito estructural y se refería a transformar estructuras administrativas de las universidades para responder a la demanda estudiantil. De esta manera se podría experimentar o poner en marcha procesos de descentralización y de desconcentración de servicios educativos. El segundo aspecto, les dije son 7, tiene relación con la innovación curricular, que abarcaba desde introducir el enfoque de competencias, que seguramente ustedes lo han oído, la flexibilidad curricular y la formación situada. La NUYES detectaba que en México los programas de licenciatura estaban saturados de horas clases, no había práctica y duraban más que en otros países. Como saben, pues en México una carrera tradicional se estudia en 4 o 5 años, en comparación a otros países en donde la licenciatura es de 3. El tercer ámbito en donde puede ocurrir la innovación, según la NUYES, es en la relación educativa. Este concepto es un poco ilusivo y dice que bajo este atributo, el papel tradicional del docente se transforma para dar paso a responsabilidades más amplias y complejas que implican, entre otras cosas, ofrecer tutorías, asesorías, cuestión que en otros países existe, como el pastoral care en Inglaterra o el counseling. El cuarto ámbito de la innovación es la formación para la docencia, y en México, desde principios del siglo XX, se ha asumido que obtener un grado de doctor refleja cierta mejora en la calidad del servicio docente. Qué lástima que no ha llegado Manuel Gil, porque él es un crítico de esta política, cosa que la NUYES pone en tela de juicio,
aunque no propone cómo rebasar tal tendencia de certificación de posgrado, ¿no? Dice, bueno, se asume esto, pero no propone algo más. ¿Qué impacto ha tenido en las universidades que la mayoría de sus profesores hayan cursado un posgrado y que ahora son profesores de tiempo completo? Bueno, esta pregunta, todavía algunos intentos que se han hecho, no tiene respuesta. Hay un artículo de Edna Luna en el último número de la revista de investigación educativa en donde da respuesta y ya se acerca a dar respuesta hacia esta relación que se asumía directa entre ser doctor y ser buen profesor o mejorar la práctica docente. Les recomiendo que revisen la Revista Mexicana de Investigación Educativa. El quinto ámbito de la innovación, según la Núñez, debería ocurrir en aquellas opciones de estudio que no son escolarizadas. Sin embargo, es sintomático que la meta establecida en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 de alcanzar una cobertura de 200,000 alumnos en el año 2006 no se cumplió. En 2012 se constituyó la Universidad Abierta y a Distancia con el propósito de ampliar la cobertura en este nivel de educación superior y satisfacer las necesidades de jóvenes y adultos que por razones sociales, laborales, ubicación geográfica de otra índole no pueden asistir a un sistema presencial. El sexto plano de innovación, según la Núñez, era la educación continua y el séptimo tenía que ver con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, hay que hacer notar que al englobar cambios administrativos, curriculares, docentes, tecnológicos, pues el concepto de innovación en educación superior en México es demasiado amplio. Quiere decir o quiere abarcar mucho y a lo mejor no significa mucho. Y una de las desventajas y podemos encontrar con base en este concepto algunas limitaciones y desventajas. Entre las ventajas, bueno, pues mencionaría una potencialidad de articular acciones, de agrupar bajo un concepto amplio, y ya en la Núñez, en 1996, propuso que la innovación fuera un concepto como, digamos, tipo sombrilla, bajo el cual podían justificarse algunas acciones. Sin embargo, una de las omisiones más claras de este concepto de innovación, que a mi juicio existían, era que no estaba incluida la investigación científica, no entraban dentro de esos 7 ámbitos de realización de la innovación. ¿Cómo explicar que un concepto de innovación abarcativo no incluyera la investigación? Bueno, esta omisión se vio corregida 6 años después en los documentos de política de la Núñez en 2012, en donde sugiere la creación de polos regionales de investigación, los cuales estarían orientados a resolver los problemas nodales, así dice, de nuestra sociedad. ¿Cuáles son esos problemas nodales? En lista la Núñez es el cambio climático, desarrollo sustentable, la búsqueda de energías alternativas, el combate a la pobreza, la autosuficiencia alimentaria, el mejoramiento a la salud, la vivienda y la educación de la población. Entonces, mientras en 2006 el primer concepto de innovación sugería impulsar cambios hacia el interior de las universidades y promover así lo que podríamos llamar la pertinencia, en los años siguientes la innovación se enfocaba a tratar de mejorar las formas como se relacionan, y así lo dice la Núñez, las actividades de generación, transmisión y aplicación del conocimiento y concretizar de esta manera la relevancia de la educación. Pertinencia y relevancia no son sinónimos y la evolución del concepto de innovación en la educación superior, según la Núñez, muestra estas diferencias. ¿Cómo se ha implementado, operacionalizado este concepto en el sistema de educación superior? Es lo que voy a continuación explicar, con base en algunas investigaciones sobre las universidades tecnológicas y recientemente un estudio que hicimos sobre los institutos tecnológicos, las universidades tecnológicas y las universidades politécnicas. Bueno, como señalé, la innovación según la Núñez promovía cambios en la estructura, en el primer concepto, el concepto amplio, en la estructura curricular, administrativa, docente y tecnológica del sistema de educación superior. Pero voy a argumentar que estos cambios no ocurren de manera simultánea, puede haber contradicciones entre estos elementos y es lo que voy a tratar de mostrar con el caso del sistema de educación superior tecnológico. Según el sexto informe de gobierno, de 2007 a 2012 se han creado 149 instituciones públicas de educación superior y una gran mayoría de estas poseen un perfil tecnológico. El sistema de educación superior tecnológico puede considerarse, aquí, ojo, como el agrupamiento de 3 grandes subsistemas.
el de los institutos tecnológicos, que surge en 1948 y que actualmente atiende a más de 440,000 estudiantes en 261 instituciones, el de las universidades tecnológicas, el cual nace en 1991 y hasta el ciclo escolar pasado contaba con 104 establecimientos y una matrícula de casi 150,000 estudiantes, y el de las universidades politécnicas, que se crea en 2001 y el cual registra 51 unidades que atienden a un total de 43,000 jóvenes. La mayoría de los institutos y universidades tecnológicas y politécnicas fueron creadas en zonas relativamente apartadas, pobres, por lo tanto se puede corroborar que existió cierta descentralización en la educación superior, pero esto realmente significó una innovación en el campo educativo. Analicemos 2 puntos para responder esta pregunta. 1, el cambio curricular, y 2, la articulación institucional entre estos 3 subsistemas. Cambio curricular. Las universidades tecnológicas, como ustedes quizás saben, me parece que estuvo Héctor Arreola aquí ante ustedes, son una especie de community colleges que existen en Estados Unidos, en donde no se ofrecen solamente licenciaturas, sino también programas de técnico superior universitario, que se cursan en 2 años y están enfocados primordialmente a la práctica en el sector industrial. Varios especialistas y rectores, como el ingeniero Manuel Pérez Rocha, hicieron notar desde hace tiempo que el modelo de las UTES era distintivo por el tiempo de duración. Su base curricular, sin embargo, era tradicional, pues reforzaba una orientación escolarizante. Esta observación ha sido corroborada por diversos investigadores e incluso por los evaluadores externos que contrata la SEP para analizar el subsistema de educación superior tecnológico. Por ejemplo, Macerán y colaboradores señala que el modelo académico de la UT o de las UTES genera mucha presión para los alumnos y es muy probable que las consecuencias de esta escolarización ya estén a la vista. Macerán afirma que la tasa de deserción del subsistema de las UTES es de 35%, mientras que en todo el nivel de educación, en todo el sistema o el nivel de educación superior, según algunos datos no están actualizados, es de 20%, es decir, 15% por arriba del promedio de todo el subsistema de educación superior. Lo más interesante es analizar las causas de deserción del subsistema y de acuerdo con la información que tiene la Secretaría, esta causa es mayoritariamente por la reprobación. Mientras 6 de cada 100 jóvenes que desertan lo hacen por razones económicas, 32 jóvenes de cada 100 abandonan los estudios por no haber acreditado alguna asignatura. Entonces, primera lección, se descentraliza la educación superior, se trata de innovar ofreciendo una educación distinta a la licenciatura clásica, pero curricularmente algo pasó, pareciera que se refrenda un culto a la escolaridad que no es exclusivo de las UTES. Esto fue lo que reveló el estudio que una colega, Dulce Mendoza y yo vimos cuando analizamos a las otras instituciones de educación superior tecnológica como las universidades politécnicas y los institutos tecnológicos. Ahí en ese estudio, Dulce Mendoza y yo vimos 3 cosas al menos que quisiera compartir con ustedes. Primero, que la intensidad de los estudios no era exclusivo de las UTES, como ya dije, y que en las otras instituciones se promueve, como dijo un empleador, la preparación express, la cual consiste en comprimir contenidos para verlos en un lapso de tiempo reducido y de manera intensiva. Segunda observación, esta preparación intensiva y cargada de temas y contenidos eleva los costos de oportunidad para los jóvenes y no permite que estos puedan compatibilizar el estudio con el trabajo o con otras actividades igual de gratificantes como estudiar, como sería hacer un deporte o tener un hobby. Un tercer punto detectado en esta investigación fue que curiosamente el hecho de permanecer en la universidad muchas horas y luego tener más trabajo escolar fuera de ellas es valorado positivamente por ciertos sectores como el de los profesores, las familias,
e incluso los propios estudiantes. Se asume que el hecho de estar dedicado por muchas horas a la universidad equivale automáticamente a recibir una educación buena o de alta calidad. Y esta creencia, a mi juicio, tendrá que ser rebatida con datos empíricos y estudios futuros que yo aún no conozco y que habrá que hacer y que podemos discutir en qué pueden consistir estos estudios. Es decir, hay que verificar si existe una correlación directa y positiva entre el tiempo dedicado al estudio en estas universidades de tipo tecnológico y una ampliación de capacidades intelectivas y de competencias profesionales. Puede ser un nivel educativo como el universitario innovador cuando se refuerza un culto a la escolaridad. Ha sido el cambio del currículum por competencias, basado en competencias, la salida a esa visión tradicional de la educación superior. Bueno, de acuerdo con datos del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación, 40% del total de las instituciones de educación superior tecnológicas cuenta con un programa basado en el enfoque de competencias. Sin duda alguna, esto es un esfuerzo, representa un esfuerzo gubernamental importante y habrá que destacarlo. Sin embargo, uno de los problemas que recurrentemente tenemos en México es que las valoraciones de los logros y avances educativos los circunscribimos a datos numéricos que en ocasiones tendrían que enriquecerse con otro tipo de información. ¿Cómo valoramos las competencias? Las competencias, según lo poco que sé del concepto, es un concepto muy amplio y es difícil capturarlo en un esquema de evaluación simple o cotidiano como el examen que le aplicamos a los estudiantes, etcétera. Los planes de estudio basados en el enfoque de competencias, ¿es realmente una verdadera innovación o es solamente una adaptación a una moda? ¿Se actualiza lo obsoleto, como dice la Núñez, con este tipo de enfoques o se transforma radicalmente el método de aprender? En este sentido, los trabajos de Frida Díaz Barriga, una investigadora de la UNAM, contribuyen a responder a estas preguntas. Frida ha estudiado el papel que desempeñan los profesores en las innovaciones curriculares en el campo de educación superior y encuentra, con base en los estudios de otros colegas, el grado de avance de ciertas reformas curriculares que llevaron esta orientación basada en las competencias. Es muy interesante las cosas que Frida observa y una de ellas es que pese a la existencia de planes de estudio de vanguardia, los profesores conservan sus mismas prácticas. Y esto nos hace pensar en otro ámbito de la innovación según el concepto de la NUY, es el de la calificación del profesorado universitario una vez que ha obtenido estos grados académicos de doctorado y maestría para dar clases. Asimismo, dice Frida que cuando se trata de promover el pensamiento crítico en las universidades, la reacción en marcha de programas se da con base en talleres dirigidos para tal fin, pero según observa Frida, sin ninguna conexión con las áreas de conocimiento, o cuando se habla de flexibilidad curricular, lo único que existe dentro del plan de estudios es cierta libertad para que los jóvenes elijan de un amplio menú algunas asignaturas. En una universidad estatal, esta opción está, la opción de hacer flexible el currículum, que los estudiantes elijan las materias, pero cuando vamos a ver los requisitos para que les revaliden esas materias, pues sí hay flexibilidad curricular, lo que no hay es flexibilidad administrativa, les cuesta muchísimo trabajo revalidar. Como podemos ver, el cambio curricular en la educación superior aún no supera distintas barreras para poder considerarla una verdadera innovación. Esta observación hace de nuevo pensar en la utilidad del concepto. Debe entenderse la innovación de manera amplia y abarcativa, como lo hizo la Núñez en 2006, para que constituya un eje articulador de cambios. ¿Cómo se podría innovar cuando otras estructuras sociales operan mediante códigos tradicionales, como es el caso del culto a la escolaridad que se detectó en estos estudios sobre educación superior tecnológica, donde la sociedad, los padres, los profesores valoran que los estudiantes pasen mucho tiempo adentro de la escuela como si fuera automáticamente un beneficio para ellos? ¿Para qué innovar en la educación superior? ¿Para cambiar por cambiar o para mejorar las condiciones y aprendizajes de los estudiantes? No sé cómo voy de tiempo, podría hablar de la parte institucional o si quieres…
Sí me da. Bueno, miren, habiendo hablado del cambio curricular, que es un aspecto que nos permite pensar en este Congreso Internacional de Innovación Educativa, si realmente estamos innovando en la educación superior o no, ahora hablamos del cambio organizacional, más allá de la descentralización de los servicios educativos hacia estas zonas relativamente pobres en México, como lo han hecho los últimos gobiernos, yo creo que desde 1989. Bueno, he señalado que el sistema de educación superior tecnológico está compuesto por 3 subsistemas: tecnológicos, politécnicas y tecnológicas. He dicho también que estas instituciones han sido establecidas en regiones relativamente apartadas. También he resaltado que, de acuerdo a las NUYES, la innovación deberá promoverse por medio de la creación de polos regionales de investigación que contribuyen a la resolución de los problemas, el segundo concepto que da NUYES. La pregunta para verificar si la innovación está siendo realmente operacionalizada o puesta en marcha en la educación superior es si estos 3 subsistemas han sido capaces, 1, de hacer investigación, y 2, articularse para generar y aplicar el conocimiento científico. De acuerdo con datos de la SEP, en el ciclo 2011-2012, los institutos tecnológicos registraban 180 proyectos de investigación por un monto alrededor de 356 millones de pesos. En las UTES, 1 de cada 2 universidades registraba algún docente en alguna línea de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico. Y en el caso de las universidades politécnicas, habían registradas 181 líneas de investigación, las cuales eran atendidas por 412 investigadores. De este total de investigadores, solo 18% pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Con base en estos datos, pareciera que el subsistema de las UTES es el más débil en la generación de conocimientos, y son más de 100 universidades creadas y que siguen siendo fomentadas desde los gobiernos para atender la demanda. Por lo tanto, es pertinente preguntar si este subsistema se ha integrado armoniosamente con los otros 2 subsistemas. Ante la falta de articulación de los 3 subsistemas, que existía cuando nacieron, hace algunos años se puso en marcha una cosa que se llamó Espacio Común de la Educación Superior Tecnológica, ESEST, el cual estuvo integrado en un primer momento por 45 representantes de las UTES, de los tecnológicos y de las politécnicas. El ESET tiene como finalidad primordial coordinar los esfuerzos para desarrollar actividades académicas, administrativas y de cooperación en áreas de interés común, con el ánimo de configurar, así lo dice la SEP, un nuevo modelo educativo tecnológico y de calidad. Como se puede notar, el ESET no se ha abocado a la generación y aplicación de conocimiento, sino que busca desarrollar intercambio con estudiantes, información y equipo. ¿Se ha cumplido con este propósito? Sin mayor preámbulo, un rector de una universidad pública, de una universidad politécnica, entrevistado para el estudio que tuvimos la fortuna de hacer en 2011, mi colega y yo, afirmó lo siguiente: hoy por hoy no hay ninguna articulación con las universidades tecnológicas y a los institutos tecnológicos los veo más alejados. Este funcionario señaló lo siguiente, lo voy a citar: ha sido muy difícil toda la parte curricular de infraestructura y de equipamiento, y explicó que esta desarticulación de los 3 subsistemas de educación superior tecnológica se debe a su forma de gobierno, a su forma de organizarse estos 3 subsistemas. Mientras las universidades tecnológicas y politécnicas se crean como organismos públicos descentralizados, los tecnológicos dependen de la administración central, que les impide a veces tomar algunas decisiones, aunque según sé, actualmente hay una reforma por descentralizar a los institutos tecnológicos en esta administración. La desarticulación entre los 3 subsistemas ha llegado a tal grado que la revalidación de estudios de los estudiantes que desean transitar por estos subsistemas aparentemente iguales es muy complicada. El obstáculo para tener libre tránsito de una institución a otra reside, según Arturo Nava, ex coordinador de las universidades tecnológicas,
en la normatividad vigente de las instituciones que no otorga flexibilidad para revalidar ciclos completos de estudio y no solo créditos. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿dónde está la innovación? ¿Por qué no innovamos? Si las competencias son una dimensión importante de aprendizaje, ¿por qué no revalidamos estudios conforme en competencias? ¿Por qué con base en créditos? Bueno, ya para terminar, diría que es claro que en esto que expuse, la innovación está condicionada por diversos factores estructurales, institucionales, administrativos y organizativos en el campo de la educación superior tecnológica. Yo creo que es sobre estos hay que reflexionar, sobre esto hay que investigar con el ánimo de comprender o con el ánimo de contestar una pregunta, de decir, ¿para qué realmente innovar? ¿No? A mi juicio creo que hay una dimensión importante que es el aprendizaje de los estudiantes, de los cuales, aunque parezca extraño, y a ver qué dice Manuel y qué dicen mis colegas aquí en la mesa, sabemos poco de cómo estamos realmente las instituciones de educación superior del país formando. ¿Qué institución forma mediante un enfoque pedagógico innovador mejor a sus estudiantes? Es una respuesta empírica que no hemos podido contestar y que me parece que es importante en el futuro retomarla. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, los puntos tan interesantes que ha señalado el doctor Flores Crespo, yo quisiera ir más a lo particular y centrarme casi en el salón de clases. O sea, tenemos problemas que van desde lo particular hasta lo general. Entonces, en primer lugar, es muy interesante este artículo que apareció en 2010 de conceptualizar el currículum, el conocimiento del currículum en el contexto nacional, dentro y más allá del contexto. Dice, en 2006, ¿verdad?, se marcó el centenario de la muerte de este escritor noruego importante, Ibsen. Y a pesar de la gran importancia, se señala que en Noruega, los noruegos ya no están leyendo a Ibsen, mientras que los chinos sí. Y esto plantea un problema fundamental del currículum, que es más importante que de la metodología, las tecnologías educativas. ¿Qué enseñamos? No cómo. Porque el problema es no cómo se enseña, si se enseña en la escuela, si se enseña en el parque, si se enseña en internet o en donde sea. El problema es qué estamos enseñando. Y ese es el tema central del currículum para varios investigadores, incluyendo, por ejemplo, Perkins, que es del Departamento de Educación de Harvard, Howard Gardner, por ejemplo. ¿Qué estamos enseñando a los jóvenes que no aprenden? No cómo. Porque finalmente, uno de los problemas que va a tener que aprender el joven, como también señala Perkins, es el juego de aprender. Audi viene a Puebla. Entonces, Audi, dentro de unos años, cuando contrate a la gente, sabe que la universidad no lo preparó en todo lo que necesite la planta. Y te va a mandar a Alemania 3 meses. Y si tú regresas diciendo, no me dio tiempo, no, estaba muy difícil. O sea, no tienes 3 años para formarte en lo que yo necesito. Tú abres la página de PubMed o de Medline y hay 23 millones de referencias. ¿Cómo leo 23 millones de referencias? O por lo menos de mi área, ¿no? Psicología cognitiva. Nada más de los últimos 5 años te aparecen 15,000 artículos. ¿Cómo leemos 15,000 artículos? Tiene que ser rápido. Tienes que ser eficiente. Primero, en detectar lo relevante. Decir, este no. A lo mejor te equivocas, igual dejas uno muy interesante. Pero tienes que detectar qué material vas a aprender. Obviamente eso no se aprende solo en la escuela, pero algo estamos haciendo mal en la escuela que ni siquiera eso le enseñamos a los jóvenes. Nada más para recordar lo de PISA. Los resultados del año pasado salen en diciembre de este año. Esta es la tabla hasta 2009 en matemáticas. Es los mejores en desempeño académico en la prueba de matemáticas, comparado 2000, que son los puntitos en gris, 2003, que fue la primera evaluación de matemáticas, con las barras en azul, que es 2009. ¿Qué porcentaje de alumnos tenemos en los top performers en México? Somos el último lugar. O sea, aquí está, en el último lugar, si pueden ver, luego se distingue México. Tenemos menos del 1% de estudiantes mexicanos que tiene un nivel de desempeño alto, mientras que pueden ver China, Finlandia, Nueva Zelanda, con va a la selección a ver si le gana, en fin, o sea, Nueva Zelanda, Bélgica, por ejemplo, México tiene más de 700 instituciones de educación superior, solo una está en las 3 clasificaciones entre las mejores 500.
En 2 clasificaciones está el TEC de Monterrey, solo el TEC y la UNAM, de 700. Bélgica tiene menos de 12 universidades en el país y 7 están entre las mejores 500 del mundo. Ese es un problema. Tenemos institucionitis más que escolaritis. Tenemos muchas instituciones, muchas privadas. En todos los países, en PISA y en las evaluaciones de niños de secundaria prepa, las mejores calificaciones las obtienen los de escuelas públicas, ¿ok? No de escuelas privadas. Bill Gates fue escuela pública y con mucho orgullo lo señala. Entonces no es un problema de los que están en paro ahí en el monumento de no sé dónde, esos son los que arruinan la educación. No son todos, son las escuelas privadas y las escuelas públicas. Este es el porcentaje de los estudiantes abajo del nivel 2 o 3. México ahí sí se destaca porque tenemos un montón, más del 50% de nuestros alumnos no saben los conceptos básicos de matemáticas, mientras que nuevamente Corea, Finlandia, China casi no tienen arriba del 5% de alumnos en esos niveles bajos. Si el problema fuera el sindicato, los marchistas, tendríamos a nuestros buenos alumnos por lo menos en un porcentaje mínimo, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver por área. Por ejemplo, en todos los países hay niños medio brutos, ¿verdad? O sea, hay niños que salen muy mal y niños que salen muy bien. Pero es increíble que México en matemáticas tiene 0% de alumnos en el nivel 6. ¿Dónde están nuestros buenos alumnos de las escuelas privadas donde pagan 5,000, 6,000 pesos de colegiaturas? No es un problema solo del sindicato, porque las escuelas privadas están igual en los niveles más bajos de desempeño en matemáticas, porque la prueba se aplica tanto a escuelas privadas como públicas, en un muestreo que hace el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Y no tenemos estudiantes como en Bélgica, Alemania, ahí también hay 5% de los medio malones, pero hay 15%, 20% en los niveles 5 y 6, mientras que México no llega ni a 1% entre los niveles 5 y 6. Y les digo, vamos a ver cómo salimos de la evaluación del año pasado. Las universidades no están mejor. Hace unos años creíamos que la UNAM era la número 1 en América Latina. Esta es la clasificación 2013 de universidades de América Latina, según una de las clasificadoras. La UNAM ya cada año baja. Ahora ya está abajo de universidades brasileñas y chilenas. Y va para abajo. No es un problema del currículum, es un problema social. Es el sistema social que genera esta problemática. No en el área rural de la Sierra Negra de Puebla. Es en el DF, en la ciudad de Puebla, nuestras instituciones de educación media, nuestras instituciones de educación superior. España ha ido mejorando y además homogéneamente. No hay esa desigualdad. Aquí somos iguales, pero hacia abajo. Ahí han estado subiendo la igualdad. Finlandia, que es uno de los grandes logros, porque hace 20 años estaba casi peor, ¿verdad?, que México, y ahora igual que Corea, están hacia arriba. ¿Qué están haciendo o qué no estamos haciendo nosotros? Y nuevamente el problema es, esto es de Perkins, pero lo voy a resumir por el tiempo. Señala, estamos muy preocupados por el método, cuando lo que estamos haciendo mal es seleccionando qué enseñamos, qué estamos enseñando en el aula. Y lo que él propone es temas centrales, temas accesibles y de gran riqueza. Eso es lo que tenemos que enseñar. Ahora, por ejemplo, hay un cálculo de cuánto tendría que leer un especialista en medicina para estar al día. Tendría que estar leyendo 27 horas diarias para ponerse al día. Tiene que leer reviews, tiene que seleccionar artículos, no da tiempo. Hoy ser experto en un área es ya difícil y saber un poquito de todo, bueno, casi imposible. O sea, un Aristóteles, un Leonardo da Vinci va a estar difícil, ¿no? Estar leyendo sobre el bosón de Higgs, que si es en los 125 gigaelectronvoltios y entenderle que si 5 sigmas, no está tan fácil ni siquiera para uno de literatura, o sea, para un universitario. Entonces nos hemos especializado tanto que algo no estamos haciendo bien con los niños de kinder, primaria, secundaria. No importa cuántas reformas hagamos en la universidad, si no empezamos a cambiar la idea de que lo importante es qué enseñamos y no cómo enseñamos. En este artículo, Los Caminos de Bolonia, de una revista española, este profesor de la Universidad de Oviedo señala, al hacer camino al andar, por entre esas encrucijadas casi podría decirse
que acabamos por tomar el camino de la reforma sin catálogo de títulos, sin directrices, sin conciencia en la duración de los grados, sin una adecuada secuencia de implantación, sin recursos, sin explicación. Vamos a las competencias. ¿Y qué es eso? Así como yo al niño no le explico de dónde salió el código genético, es que lo descubrieron. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo lo descubrieron? ¿A quién se le ocurrió? ¿Qué hizo para saber si adenina, citosina, guanina correspondía a valina, isoleucina o triptofano? ¿Cómo le hicieron? No aprenderme el código, sino entender cómo descubrieron eso. Porque lo importante es el método, no el conocimiento. Piaget dice que hay 4 etapas. ¿Cómo dijo? Pues quién sabe, pero hay 4 etapas y apréndetelas, ¿no? ¿Qué es el pH? Un logaritmo negativo de la concentración de protones. Es que no entiendo ni logaritmo, no importa. O sea, eso lo calcula la calculadora. O sea, lamentablemente, estamos haciendo una reforma en que a los maestros ahora les damos, hasta en la universidad, hojas para llenar con competencias. No explicamos qué es una competencia, de dónde surgió el concepto, cómo se evalúa una competencia, cuáles son las técnicas de evaluación. O sea, es parte del trabajo docente, evaluar, y no se prepara sólidamente en evaluación, que es una cosa que en Finlandia sí se ha cuidado. No necesitan evaluaciones internacionales. La evaluación del docente desde primaria se ha elevado en calidad. La evaluación es parte del proceso, ver voy bien o voy mal, me regreso o qué hice, qué aprendió mi alumno, qué no aprendió. Si no evaluamos, podemos cambiar los planes que queramos. No vamos a saber qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Ahora, ¿qué es lo que vamos a evaluar? En términos generales, para simplificar, el culpable es David McClellan, que al estar descontento con las evaluaciones de las pruebas de inteligencia, empezó a ver qué se requiere para ser un excelente profesionista en una empresa. ¿Quiénes resuelven bien las cosas, quiénes no? Los entrevistó, ¿qué haces en un problema crítico? Y a ese conjunto de creencias, conocimientos, habilidades, autoimagen, motivación, lo llamó competencia. Entonces, en ese sentido, tiene razón. Competencia es un término más amplio. No viene de la educación, no lo inventó Díaz Barriga por mucho que sea bueno, lo inventaron en los años 70 los psicólogos industriales, ¿verdad? Para determinar qué es lo que distingue a una persona eficiente en un trabajo de la que no lo es. Y no solamente son conocimientos, es motivación, no es lo que tú sabes. Es que si te digo, tienes que arreglar este motor, no, de eso no sé. No, dices, no sé, pero ahorita vengo, voy a estudiar, leo esto, reviso el manual, pregunto por teléfono a un experto, contrato a alguien, o sea, eso es ser competente. No necesariamente yo solito, déjenme a ver si le adivino. No, es usar los recursos. Como dice Gardner, la inteligencia, hoy lo podemos ver como un concepto de la inteligencia es un proceso distribuido. Está en el entorno. Dice Gardner, quítale a un investigador de Harvard sus estudiantes, sus donativos, su biblioteca, todo lo que tiene y se le va media inteligencia. ¿Sí o no? Entonces es un problema social, como lo señaló Vygotsky en su tiempo y todos ellos. Ser inteligente es un proceso social. Desarrollar competencias es un proceso social. No es que los niños son flojos, los padres le echan la culpa a los maestros a los padres, y todos le echamos la culpa al sindicato, a la CENTE, perdón, y a todos los demás. ¿Cuándo somos responsables todos? ¿Cómo vamos a evaluar las competencias? El primer problema de un sistema educativo basado en competencias es determinar claramente cuál es el cuerpo genérico de conocimientos, motivos, rasgos, autoimágenes, roles sociales y habilidades que están causalmente relacionadas con el desempeño de un ser inteligente. Esta idea es un poco de Gardner. En este último libro que habla de la verdad, la belleza y la bondad, dice, en algún momento en Esparta, el ser fuerte, el no ser miedoso, ¿verdad? El ser valiente, eran las competencias que había que desarrollar. En otro momento, pues la meditación, el soy el hijo del Dalai, yo aparecía ahí, la buena onda. En esta sociedad del conocimiento, en la economía del conocimiento, las competencias que queremos desarrollar es las que distinguen a un ser inteligente, capaz de entender y generar conocimientos, no de repetirlos, de entender y generar conocimientos, ¿verdad? No de entender cuando me lo explica un maestro, que siempre les digo a los alumnos, ¿no?
El peligro para México no era Andrés Manuel, el peligro para México son los maestros de matemáticas que explican también que el niño dice, hombre, ya he entendido, ¿sí? Y no hace nada. Llega al examen, sí, yo lo había entendido. Sí, pero ese no se trata de ver, se trata de hacer. Que eso es también una parte que es recuperable del concepto de competencia, que no es la magia ni es la panacea, pero nos ayuda a ver que el saber requiere un saber hacer, no nada más un saber. Que no es que le entiendo, sino que entienda yo qué estoy haciendo. En este sistema educativo parte al menos de 3 premisas, uno de evaluación de competencias. El aprendizaje es consecuencia del pensamiento. El estudiante que no piensa no aprende. Repite recetas, repite procedimientos, pero no está pensando. Necesitamos promover el pensamiento. En segundo término, el desarrollo del pensamiento, de acuerdo a Vygotsky y todos los del construccionismo social, Hergen, el doctor Turiel y todos los que nos han visto, es un proceso social. La moral no está en el individuo. Para Piaget, si no hay un otro. La moral sin sociedad no tiene sentido. Es un proceso social. La inteligencia igual, la personalidad también. La personalidad es un proceso social. Eso, los estudios de Susan Harter muestran cómo el adolescente se va dando cuenta de que uno es el yo con los amigos, y otro es el yo con la mamá, y otro es el yo con la escuela, y depende del maestro, ¿verdad? Entonces, estamos en un proceso social, ¿ok? Y en ese sentido, cultivar el pensamiento requiere hacer el pensamiento visible. Quiero ver cómo piensa el alumno para corregirlo, pero él también tiene que ver mis estrategias. De alguna manera, yo he aprendido a desarrollar ciertas estrategias y tengo que hacerlas visibles para el alumno. En ese sentido hablamos de esquemas relacionales. Nada más un ejemplo básico, la suma de vectores. ¿Qué hace el alumno para resumir? ¿Qué entiende como función seno? No lo entiende como relación, se lo aprende como una fórmula donde hay que sustituir y despejar, cuando la función seno es una relación. Por ejemplo, para 30 grados, siempre la hipotenusa es el doble del cateto opuesto, porque la función seno es qué porcentaje de la hipotenusa es el cateto opuesto. No es una fórmula, es una tasa de cambio, una constante de proporcionalidad, una relación que ni siquiera necesito calculadora para que si me dicen, bueno, lo hago al doble, pues se duplica todo. Voy a poner el ejemplo siguiente. De tal manera que si el ángulo es de 30 grados, y yo le digo al alumno, bueno, ahí tenemos un ángulo de 30 grados, que no voy más rápido hablando. Si este ángulo es de 30 grados y el opuesto vale 520, ¿cuánto vale la hipotenusa? El doble, o sea, 1040. Y si el doble es 1040, ¿cuánto vale el de abajo? 520 raíz de 3. ¿Por qué? Porque no hagas cuadrados, ni siquiera saques raíz cuadrada. 520 al cuadrado más 520 al cuadrado, ¿verdad? Me da 3 veces 500, bueno, el doble de 520 es 1040, es 2 por 520 al cuadrado, es 4 520 al cuadrado, menos una vez 520 al cuadrado, 3 520 al cuadrado. La raíz cuadrada de 3 520 al cuadrado es 520 raíz de 3. Digo, ¿para qué le vas al cuadrado si vas a sacar raíz? Pero como no entiende qué está haciendo, usa la fórmula, usa despejes. No entiende qué significa una función trigonométrica, no entiende cómo descubrimos el código genético, no entiende qué dice Piaget. Entonces, para eso, si me da tiempo después, estamos desarrollando una manera de evaluar a través de la curva de respuesta al reactivo, pero en lugar de calcular la habilidad con la fórmula que generan ellos, damos una estimación de un parámetro de habilidad ya establecido y calculamos cómo aprenden los alumnos parte por parte del proceso. Tengo que hacer una manera de ver si entienden cada parte. El ADN es una doble cadena de nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? ¿Verdad? O sea, no me repitas, ¿qué es un nucleótido? ¿Verdad? Un éster de fosfato, ¿qué es un éster de fosfato? O sea, no repitas palabras, genera esquemas conceptuales y esquemas relacionales. Por ejemplo, panel. O sea, la gente en general, excepto en México, dicen panel. Porque no decimos papel, ni pastel, ni pañal, ni tonel. Decimos tonel, papel, pastel. Las palabras terminadas en L, que no tienen tilde, son agudas. Y lo dice la Real Academia de la Lengua Española en el Panhispánico de Dudas. Es un problema que ya desde nosotros, digamos, vamos a ofertar cursos. El icono de no sé qué, el panel de no sé cuánto. O sea, ya ni siquiera somos ejemplo de hablar correctamente. Y tenemos la responsabilidad desde kinder hasta la universidad, de por lo menos usar el lenguaje adecuadamente. O sea, si ya, a veces nos fijamos muy bien cuando escribimos algo, a ver que no nos lo regresen, ¿no?
pero hablamos como caiga. Pero bueno, en fin, gracias. Yo quisiera partir de la siguiente tesis. No se puede innovar sin bases. Alguna vez tuve la oportunidad en un museo de ver un dibujo de Picasso. Eran unas manos huesudas, largas, flacas, unos mendrugos de pan. Uno los podría tomar. Se llamaba Desayuno Frugal. Veías el hambre, ¿no? Veías… Luego él pudo hacer lo que quiso, pero tenía las bases de saber pintar, de saber las artes plásticas. A mi juicio, el gran problema de la innovación educativa tiene su raíz en el desastre educativo, en la construcción de las bases de todo conocimiento. De tal manera que, dibujando mal, pues no podemos hacer una innovación cubista. Es decir, esa es la tesis central, ¿no? Ahora, hay que tratar de explicar por qué estamos careciendo de estas bases. Y yo quiero darles algunos datos que probablemente conocen. Ahora voy a decir qué entiendo que son esas bases cognitivas básicas sobre las que se levanta todo conocimiento posible. Pero antes, un poquito de sociología, que es de lo que sé un poco, ¿no? El verdadero problema educativo mexicano, visto desde el punto de vista escolar, es que el rezago educativo es la suma de tres dimensiones. Una es el rezago escolar. 32,5 millones de mexicanos mayores de 15 años no terminaron la escuela básica, controlando por su edad aquellos para los que la escuela básica eran 6 años y después para los que eran 9. Y verán cuando sea 12. Es decir, a veces confundimos rezago escolar con rezago educativo. No. Tenemos a casi un tercio de la población que no terminó la educación básica obligatoria. Tenemos más o menos 6 millones de personas analfabetas. Y eso yo lo llamaría carencia educativa. Y hay un tercer elemento, que es el rezago académico. Y es que esto sí es verdaderamente duro. Cuando a los 15 años el muchacho que ha aguantado sin ser abandonado por la escuela, no es un desertor, el desertor es un cobarde que abandona el frente y le pueden disparar por la espalda. Dejémonos de hablar de que son desertores o de la fuga de cerebros. Uno, como si las neuronas tricolores tuvieran que estar aquí salvo ser Maciosares, o si la fuga de cerebros ocurre cuando tienen licenciatura o posgrado, nuestros compatriotas de Arizona van sin cerebro, que cruzan por Arizona el desierto. Las palabras cuentan. Bueno, los que han sobrevivido al abandono del sistema, ¿no? Y han tenido ya 9 años de educación, la mitad, cuando terminan y están en tercero de secundario o primero de prepa, no saben leer ni escribir. Esto quiere decir que cada año, con educación completa, incorporamos al desastre educativo nacional alrededor de 750,000 muchachos y muchachas. Si la suma es el rezago educativo, mis cálculos son que más o menos el 78% de la población económicamente activa tiene rezago escolar, carencia escolar, que es el analfabetismo, y rezago académico. Pero lo que es más complicado, aprender o no en la escuela es un volado, porque el 50% lo logra y 50% no. Cuando la escuela produce desigualdad, cuando después de 12 años de escolarización, la destreza elemental de la lectoescritura, saber cuál es el argumento,
cómo concluye y en qué contexto está. Cuando no podemos comprender, y ya no digas, Alfonso, la función del, voy a decir de la tangente, porque no sé si es seno o coseno lo que dijiste, pero bueno, y además la fórmula me pareció muchísimo más fácil que tu explicación. Yo soy de los que nos enseñaron a hacer fórmulas. Pero digamos, el asunto está en que este 78% de la PEA, de la población económicamente activa, tiene dificultades para descifrar el mundo, digamos, de la lectoescritura, y también para decir si es correcto que si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. En general te dicen déjame ver. O sea, la transitividad lógica tampoco maduró. En consecuencia, con esta catástrofe educativa, que ese es el problema educativo mexicano, estamos en problemas. Pero junto con ello, lo que tenemos son a 12 millones de compatriotas con hambre, a la mitad de la población en pobreza y al 80%, sumando a todos estos anteriores, como vulnerables. En este país solo 2 de cada 10 personas tienen una vida digna, sin riesgos. Es absolutamente claro que con un sistema educativo destrozado, una condición de desarrollo social deshecha, nosotros tengamos dificultades para que haya innovación educativa. Rezago más inequidad, ¿qué genera? Bueno, no sé si han visto un video que se ha hecho viral, que es el video del autobús, pero si se meten a YouTube lo van a hallar, y ya también está en piratería, si quieren también, por 10 pesos, le cuesta 10 pesos, le vale, aquí en el metro está, ¿no? Y lo que es interesante es que ante el terror que me daba Televisa diciendo los profesores son una bola de gañanes, feos, panzones, y les faltaba decir una categoría racista y otra categoría clasista, que no voy a repetir porque me parece ofensiva, y que lo que había que hacer es que volviese Díaz Ordaz para que pusieran orden eso. O sea, cuando yo veía la polarización, después de que los medios construyeron al profesor, ya sea como el profesor Sergio, un apóstol menesteroso, o bien al profesor que más constantemente han sacado, Rijoso, y que avienta piedras, dije, no, tenemos que abrir el asunto. Entonces, imaginen un camión destartalado, lo voy a hacer muy rápido, amoladísimo, con lo que más me gusta decir es que tiene la palanca de velocidad rota y está amarrada con un mecate, las llantas malísimas, etcétera, cuando prende tose más que si tuviera tuberculosis, ¿no? Imagínselo, además, que está situado en un camino de terracería con una pendiente más de 30 grados, ¿no? Llena de baches, de cráteres, sin puentes, y llegan unos señores con gel en su pelo y dicen, hay que arreglar esto porque el mundo no nos va a esperar. Y no venimos a administrar al país, venimos a transformarlo. La solución es evaluar a los choferes y ponerles corbata. Porque la reforma lo que ha dicho es que los responsables del desastre educativo y la única solución para que esto cambie es evaluar a los profesores. Ni evaluar, examinar a los profesores. Ni examinar, ponerles un examen de opción múltiple, del que depende el 50% de su salario. Bueno, ante esta circunstancia del rezago y ante una política pública de este tamaño de simplificación, ¿no? Pues creo que no tenemos las bases que permiten innovar. Rápidamente diré qué entiendo por esas bases. Digamos, para poder conocer
Kant propuso que teníamos unas categorías en las que acomodábamos la información, y nuestra información siempre era, el proyecto cognitivo humano siempre era un proyecto fenoménico, no de lo que las cosas son en sí, sino lo que son para nosotros. Y Piaget lo que mostró es que esas estructuras de asimilación y acomodación de las cosas, en las cuales también luego hay desequilibraciones que nos hacen pasar a otras formas más potentes para poder interpretar al mundo, no son producto de la tenencia de una razón pura común, sino que las construimos en la acción. Y buena parte de ellas se construyen también en la escuela. Sin esas estructuras cognitivas que nos permiten interpretar al mundo, que se acompañan también de estructuras valorales que nos permiten, por ejemplo, entender el imperativo categórico de Kant, consistente simplemente en que nadie puede ser tomado como medio, porque toda persona es un fin. Si no tenemos tampoco en la educación básica, y por la desigualdad, estructuras en las que quepa la interpretación artística, la capacidad de apreciar la danza, es decir, la apertura a la cultura, y digamos, usamos las propias para La Voz México, ¿no? Entonces, la cuestión es que al faltar estas estructuras cognitivas, que la mayoría de las personas o las obtienen en la educación básica para que sean sólidas, porque no las puede traer de casa, dada la gigantesca desigualdad, si no hay esto, la innovación es imposible. Pero no solo eso, sino que entonces origen es destino. Es decir, la escuela no está jugando. En una gran medida, la escuela no está jugando para construir las bases sobre las cuales se pueda conocer y luego criticar y luego innovar. Porque enseñar es muy complejo. Y si origen es destino, termino esta idea, el país está en una etapa en la cual más vale tener conocidos que conocimientos. Desde mi punto de vista, sin este panorama, cargadas las tintas a la sombra, ¿no? Hay maravillas, pero esta es la tendencia general a mi juicio. Cuando me invitaron me puse a pensar, bueno, ¿y cómo innovamos cómo hacemos que bajemos de 11 segundos a 9 segundos en 100 metros si lo que nos falta es el fémur? Bolt no tiene un fémur, yo también tengo fémur, digo tibia peroné, fémur, y él también. La cuestión no está en tenerlo, la cuestión está en cómo lo desarrolló. Pero en nuestro caso hay quienes no lo tienen, y son millones. Decía Bernard Shaw que, segunda idea rápida, es que el que sabe hace y el que no sabe enseña. Y en inglés, hace 110 años, y era bueno para el teatro, My Fair Lady y esta cosa del Pigmalión, etcétera, pero para lo de educación era un bruto. ¿Por qué? No es cierto que el que sabe hace, o el que puede hace y el que no puede enseña. El que sabe hace, solo el que entiende enseña. Porque el que enseña es capaz de entender por qué el que hace lo que hace. Pero habiendo mandado al fondo del prestigio social al magisterio, entonces sí, esos son tipos que trabajan en las primarias. Lo que importa hacer es SNI 35, ¿no? Tener 7 doctorados, publicar en inglés aunque sea sandeces, y los encargados de construir los cimientos sobre los cuales va a descansar todo el conocimiento del país, incluso el conocimiento pedagógico que podría ser innovación, no existe. ¿Por qué? Porque enseñar es dar clases. El profesor Choifet, el liceo Choifet decía, el derecho superior de la infancia es, no puede violar si tienen que dar clase. El problema, colegas, es que en México, si das clases o no, no aprendes. Porque no es repartir latas de atún, es generar espacios de aprendizaje
Nadie enseña nada, solo aprende el que aprende. Y por lo tanto, el problema, cerraría mi intervención para cumplir con el tiempo, en que desde el punto de vista sociológico, que tiene impacto en el proceso educativo, si no logramos entender que solamente el dominio de lo básico permite la innovación, que las vanguardias poéticas lo que hicieron fue entender perfectamente a sus antecesores y romper, que el verso libre dominaba la métrica. Entonces vamos a tratar de, por el lado de la innovación, tratar de que haya estructuras básicas. No se puede. Hasta donde yo sé, no se puede. Y entonces, qué bueno que pensamos en la innovación educativa, pero me parece que la gran innovación educativa en México sería retornar a que los profesionales de la enseñanza sean un gremio al que le podamos socialmente exigir más y se exijan más ellos para lograr estas estructuras. Porque es cierto, sin ellas no hay innovación, pero creo que es más fuerte, sin ellas, porque de ellas depende el talento del país, para el conocimiento de cualquier cosa, el país no tiene futuro. Así lo veo.